a toda la audiencia. Hoy estamos acá con Sofía Centurión, Bianca Barrientos y yo, Julieta Talavera. En el capítulo de hoy buscamos explorar la experiencia y visión del arquitecto Sergio sobre la arquitectura sostenible, su impacto en la comunidad y su enfoque ante desafíos globales como el cambio climático. También se ofrecen consejos para futuros arquitectos interesados en este ámbito. El arquitecto Sergio Rodríguez de Paraguay tiene una destacada trayectoria en el diseño arquitectónico y urbano, así como en visualización 3D. Ha colaborado en proyectos como la Franja Costera de Asunción y actualmente es docente de la Universidad Columbia del Paraguay. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, como con el Premio Ciudad para las Personas en 2017 por el proyecto Asu Viva en Buenos Buenos días, Aires. Sergio. Buenos días, Bianca. Buenos días, Sofía. Buenos días, Julieta. Para comenzar, contanos un poco sobre ti y qué te inspiró a seguir una carrera en arquitectura. ¿Hubo algún momento en específico que te marcó? Y yo desde pequeño tenía ya una gran curiosidad acerca de montar cosas, de armar cosas, de diseñar cosas, de dibujar cosas, ¿verdad? Ya desde muy chico mi madre es arquitecta, mi padre también. Entonces ya de chico como que tenía curiosidad en el trabajo que ellos hacían. Y me gustaba mucho, por ejemplo, diseñar en mi época de niño, te digo, de diseñar autos, empezar a armar cosas con herramientas, etcétera. Y luego, bueno, ya de grande, justamente por esta influencia familiar, ya entré directo a arquitectura, ¿verdad? Obviamente también tenía mis otras, digamos, mis otros intereses que siempre conllevaron cerca del arte, ¿verdad? Yo también soy músico, me gusta mucho la música, y todo lo que tenga que ver con el arte, ¿verdad? También estudié un poquito de artes visuales en el ISA, entonces todo ese bagaje o ese entorno en cuanto al diseño siempre me interesó, ¿verdad? Entonces... Así, bueno, soy egresado de la Universidad Columbia, así como dijeron, donde nos especializamos, digamos, o la formación se enfoca en la arquitectura sostenible o sustentable y a la par también con la tecnología en proceso de diseño, que es el tema del BIM, que quizás ya estarán escuchando por ahí, este sistema de modelado de información, ¿verdad? Y entonces esos fueron digamos, mis inicios, digamos, dentro de la arquitectura. Gracias por compartir tu experiencia inspiradora. Es muy emocionante ver cómo la arquitectura y el arte tienen el poder de impactar en los niños y en los primeros años de vida. ¿Qué significa para ti, en nivel personal, trabajar en proyectos sostenibles? ¿Cómo esto cambia tu vida en la arquitectura y tus valores? Ya, bueno, en realidad estos valores yo creo que ya son intrínsecos, digamos, en el momento de pensar en arquitectura. Ahora, hoy en día ya no podemos dejar de lado esta cuestión de la sostenibilidad, ¿verdad? Eh, y bueno, también, digamos, por mi cuestión de estar también enseñándole a chicos, creo que eso es importante inculcar, ¿verdad? Siempre tratar de diseñar un edificio que sea energéticamente eficiente, con bajo impacto ambiental. eh, También justamente trabajar en procesos que faciliten o mejoren o optimicen el trabajo tanto de proyecto o de desarrollo y en las cuestiones constructivas, ¿verdad? Obviamente tiene que haber un equilibrio entre eso, ¿verdad? Entre de cómo proyectar, para quién vas a proyectar, dónde vas a proyectar y más que nada también tener esta cuestión de que a veces pensamos que un edificio tiene que ser sí o sí inteligente para ser sostenible, pero de repente si somos buenos, eh, digamos, de la manera tradicional, con buenas orientaciones, con buenos filtros solares, que aquí en nuestro país es muy necesario, logramos inclusive tener un edificio
sostenible en el tiempo, ¿verdad? Otra de las cosas que para mí es muy importante a la hora de proyectar es que nuestros edificios tenemos que pensarlos que en algún momento puede cambiar de función. Entonces, estos edificios deben de ser flexibles y adaptarse a cualquier cosa, ¿verdad? Tuvimos hace poco tiempo el tema de la pandemia, donde cambió muchísimo el tema eh, del uso del espacio, ¿verdad? Entonces, para mí es importante que una arquitectura sea, o para que sea sostenible, tenga estos factores, ¿verdad? Muy importante lo que nos acabas de decir porque no solo em, vemos tu compromiso con la sostenibilidad, sino que vemos también eso cómo afecta a tu entorno y de lo que estás diseñando. ¿Hay algún proyecto que recuerdes especialmente porque te desafió a nivel tanto personal como profesional? ¿Cómo lo manejaste? Sí, un proyecto bastante importante para mí fue el diseñar unas terminales para un sistema integrado de transporte público de pasajeros vía fluvial, ¿verdad? Que es, digamos, un sistema alternativo de movilidad que no supliría el uso del ómnibus, pero sí, por ejemplo, supliría el uso del vehículo para agentes que trabajan en Asunción. Ustedes saben que Asunción recibe aproximadamente casi, si no me equivoco, eh, no sé, casi 2 millones de personas, una cuestión así por día, ¿verdad? Las cuales no viven esas personas en Asunción, todos son de ciudades periféricas. Entonces, este sistema lo que trata es eh, digamos, optimizar esta cuestión de movilidad urbana. Y bueno, a mí me tocó diseñar estas terminales en las cuales para mí el desafío muy grande fue el tema técnico y justamente trabajar con el río, ¿verdad? Que es muy diferente a proyectar sobre tierra, ¿verdad? La gran dificultad de ese proyecto fue que, bueno, nuestro río tiene subidas y bajadas, ¿verdad? Donde digamos, el pelo, el agua podría, digamos, eh, en épocas de inundaciones, el agua llega en los puntos de las terminales que fueron diseñadas, podrían estar el agua ahí cerquita, ¿verdad? Pero cuando hay baja el río, el pelo del agua corría más o menos 80 metros. Entonces, técnicamente tuve que analizar muchas cosas. Obviamente, esto no fue de un día para otro, fue un proyecto con mucho análisis, con muchos profesionales en todos los ámbitos. Y bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Tengo ahí algunas imágenes que después les puedo pasar. Bueno, ahí van a ver un poco esta cuestión de que la naturaleza a veces, digamos, no es tan fácil y no es luego fácil de proyectar con ella, ¿verdad? Entonces tuve que hacer, investigando para llegar a las embarcaciones, tuve que diseñar un sistema de rampas flotantes que son consecutivas, porque al ser tan larga, digamos, al correr tanto cuando ahí está baja el agua, tenía que ser muy larga la rampa conectora, y eso a medida que va subiendo el agua, las rampas se van, digamos, nivelando y llegando siempre en la zona, en la cota no inundable, que es donde se instalaban las terminales, ¿verdad? En ese momento, cuando planteé este sistema, obviamente aquí en Paraguay no existe. Vi ejemplos en el mundo entero, en cuestiones en Asia, en Holanda, sistemas parecidos, pero nunca vi un sistema consecutivo que es como el nuestro, que bueno, que ojalá se construya de esa manera, que hay mucho camino todavía por delante, pero bueno, ese fue el mayor desafío, digamos, en cuanto a diseño que tuve. Gracias por compartir tu experiencia, que fue bastante desafiante, me escucho. Es muy inspirador cómo pudiste ver la manera de superar esos obstáculos que tuviste con la naturaleza y que pudieron respetar todo el entorno.
Desde tu perspectiva, ¿cómo puede la arquitectura mejorar el bienestar de las comunidades? ¿Hay algo en particular que te motive a hacer esta diferencia? Por supuesto, la arquitectura puede transformar entornos eh, frágiles también de la sociedad, ¿verdad? Y puede impactar positivamente en el bienestar de las comunidades, ¿verdad? El tema es promover esa interacción social, mejorar la digamos, ese intercambio o esa forma de vivir en la ciudad, ¿verdad? Yo creo que la arquitectura tiene digamos, ese potencial, ¿verdad? De generar ay, ¿cómo se llama? Digamos, eh, la cohesión social, ¿verdad? Eso es importante para mí, ¿verdad? Desde que justamente en los tiempos que trabajé en Franja Costera también hubo muchos proyectos sociales, ¿verdad? Como ustedes saben, esa infraestructura urbana afectó a muchas familias, digamos, asentadas en asentamientos informales, ¿verdad? Tanto en Costanera Norte como en Costanera Sur. Y durante ese tiempo que trabajé ahí me tocó mucho trabajar de cerca con la gente también de desarrollo social, ¿verdad? Donde justamente se hacía un proceso de diseño participativo con la comunidad, porque si esto no se logra, nunca el proyecto va a tener pie ni cabeza, digamos, ¿verdad? Porque eh, pienso que es importante esta cuestión del diseño participativo con la comunidad y también para mí fue una experiencia muy diferente, digamos, porque, digamos, cuando era estudiante yo pensaba que el arquitecto diseñaba de su cabeza de otros proyectos, etcétera, pero siempre desde la máquina hacia vos o la computadora o el dibujo, no realmente hablar con la gente y ver las necesidades reales en cuanto al espacio físico que tienen, en cuanto a lo social, en cuanto a la fragilidad también eh, de esa situación particular, ¿verdad? Entonces, eh, para mí esa es un factor muy importante, ¿verdad? El trabajar, el conocer bien a quién le vas a proyectar, ¿verdad? Claro, para Eh, poder cubrir las necesidades de la gente a la que le vas a atender, sería. Totalmente, totalmente. Si pudieras rediseñar tu ciudad natal con un enfoque sostenible, ¿qué elementos incorporarías y por qué? ¿Hay alguna conexión emocional con estos elementos? Diga, hay cosas que, digamos, eh, lamento mucho que se hayan perdido, ¿verdad? Más que nada algunos patrimonios, ¿verdad? Yo vengo del barrio Trinidad, donde es un barrio bastante particular, es un barrio muy, eh, valga la redundancia, sí, es muy de barrio, muy barrial, no sé cómo explicar esto. Había mucha cohesión social, digamos, en ese sentido, pero digamos, de un tiempo para otro las infraestructuras, se crearon rutas que se fueron cercenando algunas partes del barrio. Eso le digo así particularmente porque vengo ahí, más o menos me crié en ese barrio. Y sí, por ejemplo, yo recordaba mucho ir a a la estación del tren y de ahí cruzar la calle sin mayor peligro a ir a jugar en el botánico. Ese era mi patio, ese era nuestro patio con nuestros hermanos y vecinos, ¿verdad? Entonces, eso ahora ya no existe. Eh, y, y ese tipo de cosas a mí me apena mucho, ¿verdad? Las cuestiones patrimoniales que fueron parte de la historia de alguna manera de la gente y de uno mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son las cosas que también hay que cuidarlas, ¿verdad? Nuestro patrimonio a nivel país está sufriendo muchísimo, ¿verdad? Creo que es otra de las cosas que tenemos que eh, ponernos una meta y tratar de no perder lo que más de lo que ya perdimos, ¿verdad? Claro, porque es muy importante. Eso, ¿sí? Son muy importantes los patrimonios, ayudan a dar una esencia a la ciudad misma.
y perder a eso. darte, a mantener una identidad, ¿verdad? Porque Claro. uno siente un sentido de apropiación de un espacio cuando se siente identificado con él, ¿verdad? Donde pasaste cosas, donde, qué sé yo, tus abuelos ya vivieron algo y vos estás pisando ese mismo espacio y haciéndola, siguiendo, digamos, la misma historia que tus familiares o que tu entorno, ¿verdad? La historia es, y el patrimonio es muy importante para la identidad de una región, de un barrio, de una ciudad, ¿verdad? Aparte de lo patrimonial, recuperar también cuestiones de verdes, ¿verdad? Espacios verdes, tratar de hacer corredores entre verdes que conecten, digamos, eso, porque eh, obviamente eso con este avance de la ciudad está perdiendo, ¿verdad? Obviamente hay cosas o digamos, intenciones en algunos casos, pero todavía no hay, digamos, una cuestión muy clara en cuanto al uso del espacio público y a la recuperación de espacios naturales dentro de la ciudad, ¿verdad? Que eso es importante también. Se perdió mucho eso acá en Asunción y en el país en general. Totalmente. ¿Tienes un sueño o un proyecto personal que te gustaría realizar en el ámbito de la arquitectura sostenible y qué te gustaría lograr y por qué? Sí, mi sueño sería que se construyan estos proyectos en los cuales trabajé, ¿verdad? La mayoría de ellos fueron dentro del marco de consultorías de diseño, ¿verdad? Obviamente para que estos edificios públicos o principalmente esta cuestión de las terminales, por ejemplo, eso sería para mí un logro muy, muy importante, ¿verdad? Colaborar con un sistema alternativo de movilidad de pasajeros, ¿verdad? Movilidad urbana. Y aparte que tiene un trasfondo, ¿verdad? Que es justamente tratar de ser sostenibles en el uso de la ciudad, ¿no? ¿Verdad? Sustentables en ese sentido. Y también que fue un proyecto donde la cuestión sostenible era muy importante, ¿verdad? Ese proyecto fue diseñado con tecnología BIM que ahorró muchísimo tiempo de trabajo y también eso va a ahorrar en el momento de la ejecución. Va a evitar muchos errores en cuanto a construcciones y también el sistema que, digamos, que está pensado es un sistema que tenga menor impacto ambiental, ¿verdad? El proyecto, voy a pasarle después algunas imágenes. El proyecto prácticamente se posa encima de la tierra y justamente para evitar el tema de la inundación, pero al mismo tiempo para dejar menor huella de impacto, ¿verdad? Este proyecto también fue, digamos, interdisciplinario en el sentido de que trabajé también con biólogos, trabajé también con gente que se dedica a medir este tipo de impactos. Y justamente en conjunto con ellos llegamos bueno, a ese proyecto, que ese sería mi sueño que se cumpla, digamos, y poder también pasearme un poquitito en esos barquitos y ver la ciudad del otro lado, de frente, ¿Y digamos. hay algún tiempo, algún plazo de tiempo en el cual vos crees que se podría llevar a cabo el proyecto? La verdad que no sé, este tipo de proyectos son, digamos, dependen mucho de digamos, de la voluntad política, en el sentido de que este proyecto ya empezó en el 2019 y que sé yo, había momentos donde parecía que iba a correr, inclusive ya salió en los diarios, pero después se cambia famoso de cambio de administración y eso se vuelve a revisar. Y bueno, esas son las cosas que también yo creo que para nuestro país van a funcionar mucho es en el tema de que cuando se cambia de gobierno o digamos, de administración, los proyectos que ya tienen eso normalmente se paran y viene un nuevo equipo y vuelve a hacer el mismo proyecto. Entonces, como que no hay continuidad de esos proyectos, por eso nunca vemos, ¿verdad? Claro. La mayoría de los proyectos que yo trabajé
en el sector público yo no puedo mostrar, ¿verdad? Si ustedes entran a mi página de proyectos, solo hay algunas viviendas, ¿verdad? Pero justamente por eso, porque por contrato no permiten visualizar ese tipo de proyectos porque no se saben si se van a hacer o cómo se van a hacer. Entonces, esa es para mí una cuestión problemática, digamos, en la evolución de nuestra ciudad porque hay muchas buenas ideas, hay muchos buenos proyectos, inclusive los estudiantes no saben de que hay este tipo de proyectos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se enteraron de este tipo de proyectos, ¿verdad? Normalmente no se sabe. Hay, digamos, planes urbanos muy interesantes y no se, digamos, socializa, ¿verdad? Justamente por esta cuestión, porque va cambiando de voluntades políticas y uno nunca sabe cuándo se va a concretar, ¿verdad? La franja costera ya se pensó en los 60 creo, ya viene una larga revisión y digamos, de intenciones, ¿verdad? Que por fin se concretó, por suerte, allá por el 2011 o 10 no recuerdo más, ya pasó mucho tiempo, pero eso, ¿verdad? La voluntad política y que los técnicos siempre, o sea, poder evolucionar siempre los proyectos que ya tiene la ciudad, ¿no? Y que se concreten más que nada, que no queden en meras consultorías. Claro, que haya una continuidad, si se pueden. Sí. ¿Qué consideras que es más importante al diseñar un edificio sostenible? ¿El material, el diseño o la eficiencia energética? ¿Por qué? Todo eso, yo creo que para ser sostenible, la elección del material tiene que ser acorde al lugar, a la economía del lugar. Eh, Me dijiste eficiencia energética. Eso depende mucho de tus orientaciones también. Uno puede hacer que su edificio consuma menos con una buena orientación y buenos protectores solares. Eh, y tecnología, ¿verdad? Me parece importante dentro del desarrollo hasta cierto nivel, ¿verdad? Qué sé yo, ahora están de moda mucho estos edificios LED y que tiene el vidrio con doble vidrio, con cámara, con un gas, qué sé yo, que te ayuda a, a, a la eficiencia energética del edificio, pero también si somos inteligentes podemos lograr lo mismo con nuestra construcción tradicional, pero bien orientada, con buenos filtros, etcétera, ¿verdad? No es necesario tampoco gastar demasiado, que eso es una de las cuestiones también de la arquitectura sostenible o sustentable, que en un principio sale más caro de repente estas tecnologías, pero a la larga eso se va haciendo mucho más fácil de sostener y, digamos, justamente logra su objetivo, ¿verdad? Claro. Eh, y eso. Es muy interesante el tema de la arquitectura sostenible porque hay muchísimas formas de poder hacer una arquitectura sostenible, ya sea con los materiales o la tecnología que hoy en día evolucionó muchísimo en la arquitectura y es muy interesante investigar y adentrarse sobre ese tema. Y con todos los problemas que tenemos hoy en día, yo creo que es una muy buena tecnología que hay hoy en día acá, que Ujú. gracias a Dios está llegando a Paraguay también. Claro que sí, no, obviamente la tecnología siempre, o sea, es algo que tenemos que estar siempre actualizándonos, ¿verdad? A mí me gusta mucho la tecnología, más que nada en el proceso de diseño, porque gestionar una obra, o por lo menos una obra pública o una obra de gran envergadura, necesitamos de buenas herramientas. Y para mí ahí sería también la inversión, ¿verdad? En buenos procesos de proyecto y luego ya la tecnología constructiva que eso está llegando y cada vez más tenemos en nuestro país, ¿verdad? No olvidarnos más, mantener una cuestión de equilibrio entre nuestra arquitectura vernácula que también podemos seguir aprendiendo de ella y también usar tecnologías avanzadas, digamos. Claro. ¿Cuáles son las principales dificultades que has encontrado al implementar soluciones sostenibles en tus proyectos? Bueno, en algunas de repente cuestiones así
como que se tomaban un poco no sé si a la deriva o quizás por desconocimiento, ¿verdad? O otros profesionales que, no, ¿para qué? Por ejemplo, en este caso de las rampas, ¿verdad? No quiero más decir, digamos, otros colegas o otros especialistas decían, no, ¿para qué una rampa así? Con un ascensor solucionamos, etcétera, ¿verdad? Pero eso generaría mucho más gasto energético, más mantenimiento, etcétera. Y no, si eso nosotros no nos vamos a encargar, ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos hace que eh, o quizás el ver, bueno, yo hice siempre de esta manera y siempre lo voy a hacer, ¿verdad? No hay digamos, ese estar reacio a los cambios o a las o las nuevas formas de hacer las cosas, creo que limita también mucho esta cuestión, ¿verdad? Y después algo totalmente importante, que es lo que le había dicho, que es la voluntad política y esta cuestión de seguimiento de proyectos de las instituciones, ¿verdad? Que así como les digo, ¿verdad? Hay proyectos fascinantes dentro de este marco del desarrollo de la ciudad, eh, pero justamente se ve estancado o no hay un seguimiento. eh, Entre cambios de gobiernos, etcétera, ¿verdad? Yo creo que esos son factores, digamos, un poco difíciles. Sí, apreciamos mucho también tu perspectiva sobre los desafíos y cómo implementar estas soluciones sostenibles más en nuestro país. Y Ujú. también es alentador ver cómo vos y muchos arquitectos abordan estas dificultades para poder avanzar con cada proyecto y con los conflictos que tienen y también implementar la sostenibilidad en cada proyecto. ¿Cómo crees que la arquitectura puede contribuir a resolver problemas como el cambio climático o la crisis de recursos? Y bueno, así con lo que hablamos, ¿verdad? Recién, el hacer una arquitectura que esté, digamos, adecuada al medio ambiente, eh, pensando en cuestiones sostenibles ya desde el vamos, ¿verdad? Desde la implantación, desde el estudio riguroso del entorno, ¿verdad? Que eso es importantísimo. Y una cosa importante es siempre trabajar con la gente, ¿verdad? Más que nada en este tipo de proyectos que son públicos. Tu cliente no es una familia o una sola persona, es toda la ciudad. Y entonces hay particularidades dentro de las generalidades que tenemos que resolver de una manera óptima, ¿verdad? Entonces, hacer un proyecto de este tipo conlleva mucho la participación ciudadana y esto creo que debería aplicar inclusive a otros proyectos, no solamente en proyectos públicos, ¿verdad? Siempre tener en cuenta los actores que van a influir dentro del proyecto, sea cual fuera el programa arquitectónico que se desarrollen. Tenemos que hacer un estudio que a veces, bueno, yo no sé cómo serán ustedes en la facu, pero a veces yo siento que los alumnos de repente en esta etapa previa de análisis de sitio, de análisis de usuarios, cálculos de áreas, etcétera, es como que hacen una cuestión muy rápido como para completar el trabajo y luego ya empezar a proyectar porque eso es lo que da gusto, ¿verdad? Pero si eso no se hace bien, eh, tu proyecto puede salir, digamos, totalmente fuera de escala o fuera de ese foco. Entonces, ese análisis previo es muy importante, ¿verdad? Analizar a las personas que van a usar, cuáles son las características, el uso, qué sé yo, el entorno inmediato, la accesibilidad, eh, todo eso antes de pensar una idea de proyecto me parece que es importante. Creo que nos resulta muy inspirador como vos visualizás esta arquitectura como una herramienta, que de verdad es una herramienta activa en la lucha contra el cambio climático, contra la crisis y también al darle tu enfoque que también das mucha importancia al usuario, digamos, a las personas que van a vivir, al entorno, todo eso que muchos arquitectos, la verdad es que no le dan tanta importancia y también
Tu enfoque demuestra demasiado el poder de transformar todo el entorno en nuestra profesión. ¿Cuál es tu legado ideal como arquitecto y como persona? ¿Qué impacto te gustaría que tu trabajo tuviera en el mundo? Wow, no sé, para mí creo que, no sé, mi legado, lo que más me gustaría, o que siento que estoy haciendo es mediante la enseñanza, ¿verdad? Yo creo que lo que más me gusta es compartir mi pasión con la arquitectura y demás artes, porque también me gustan otras expresiones. Y creo digamos, mi aporte sería eso, ¿verdad? Tratar de formar arquitectos que tengan, o tratar de contagiarle un poco de esta pasión bueno, que ya llevo desde hace tiempo y me dio tantas satisfacciones como también desesperaciones, ¿verdad? Que esto es normal en nuestra carrera. Pero creo que eso es lo que me llena el corazón, ¿verdad? Compartir eso con gente joven, que a la vez yo aprendo muchísimo también, ¿verdad? Porque para mí no existe esta cuestión de que yo soy el profesor y sé todo. Y no es así, yo voy aprendiendo cada día con mis alumnos en sus proyectos, ¿verdad? Y bueno, eso sería mi legado, ¿verdad? Que en algún momento eh, salgan arquitectos, digamos, con igual o más pasión que yo, ¿verdad? Pues siempre el alumno es mejor que los maestros, así que eso lo doy por sentado porque tengo alumnos bastante buenos, en serio, que bueno, que te da una satisfacción tremenda al recibirse. Yo estoy ya tengo muchas materias, pero la principal la doy en el quinto año, que ya sería la tesis, que es donde ya veo a arquitectos entregando sus proyectos, ¿verdad? Y bueno, eso es muy satisfactorio ver cuando defienden sus tesis y bueno, pasan al lado profesional ya, ¿verdad? Sí, es muy enriquecedor conocer tu legado, el legado que vas a dejar y el compromiso que tenés con o sea, con el impacto positivo, no solo en los proyectos, sino en la sociedad. Así mismo. Y por último, para los jóvenes arquitectos, quien quiera centrarse en la sostenibilidad, ¿qué consejo les darías? Eh, Primero que nada, pasión. Nuestra la arquitectura es eso, es muy trabajosa, hay que ser muy meticuloso, hay que tener mucha paciencia a veces, y ser estructurado es una de las mejores formas de afrontar este tipo de cosas, ¿verdad? Eso, el amor por lo que uno hace, justamente ayuda a que cuestiones muy complejas se puedan resolver. Cuando no estamos seguros o medio no nos gusta, o famoso trabajas en algo que no te gusta, medio que tenés que pensarlo dos veces si vas a perder tu tiempo haciéndolo, ¿verdad? Entonces, primero que nada, estar seguro de que esa es la vocación. Segundo, es esa pasión, ¿verdad? Se entrena también, ¿verdad? Uno no deja de ser arquitecto cuando llega de la facultad o llega a la oficina, ¿verdad? Normalmente hasta en los sueños nos siguen los proyectos y bueno, si te pasa eso es porque estás en lo correcto, ¿verdad? Y eso. Gracias, Sergio. Apreciamos mucho tus consejos. Son motivadores y también prácticos para nosotros y muchos de los que te van a estar escuchando, quienes estamos comenzando este camino en la arquitectura y también el enfoque en la sostenibilidad. Gracias por tu experiencia y por los consejos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes bueno, por esta invitación. Yo siempre contento por compartir, justamente porque casi nadie ve mi trabajo, entonces por lo menos los estudiantes van mirando un poco. Y bueno, aquí estoy para lo que necesiten, y bueno, cuando quieran. Muchísimas Muchísimas gracias.